bendiga. Podemos tomar nuestros asientos. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Así que, ¿cuántos trajeron lapicito? ¿Cuántos trajeron cuadernito? Cuadernito, lapicito. Anoten, anoten, guarden, es material precioso para cada uno de nosotros. Lleva mucho tiempo de preparación, entonces es bueno para que lo podamos tener, lo podamos repasar, sobre todo los evangelios, que nos hablan de la vida de Jesús. Como dijimos anteriormente, las epístolas trabajan más de lleno sobre la doctrina, sobre las enseñanzas, pero los evangelios nos hablan lisa y llanamente de la vida y de las enseñanzas directas de Jesús para nuestra vida. Y Él es lo más importante de todo, y nosotros lo tenemos que conocer. A veces el hombre pierde de vista a Jesús y se queda con la cáscara de la religión y pierde todo con eso. Es importante que nosotros podamos conocerlo, cómo es Él, conocer su carácter y conocer su obra para con nuestra vida. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, vamos a estar viendo un suceso muy importante, que es la visita de los magos. Digo muy importante porque alrededor de estos personajes van a suceder un montón de sucesos, ¿no? Valga la redundancia, que de alguna manera nos va a mostrar todo lo sobrenatural que estuvo alrededor de la obra de Jesús. Algo importante que leí hoy, a mí me gusta a veces hacerle bromas a mi esposa, ¿no? ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¿Y de dónde sacamos que son 3? La tradición judía, dice la televisión, muy buena fuente, la tradición judía dice que son 3. Pero dado los acontecimientos que vamos a ver a continuación, muchos escritores aseguran que probablemente entre la comitiva y la cantidad de reyes que vinieron a visitar a Jesús era alrededor de 300. Es lindo ver esta parte, ¿no es cierto?, de Mateo, porque nos desarma un poco cosas que hemos asimilado por tradición o por propaganda, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso lo vamos a estar viendo también. Pero bueno, ahora no vaya a contarle a todo el mundo, ¿no? No son 3, ¿no? No sea grande tampoco. Pero la realidad, ¿no?, es que uno dice, bueno, 3, qué lindo, los 3 Reyes Magos. Vamos a ver algunos sucesos que no son tanto como nosotros los consideramos. Es bueno entender, ¿no?, de Mateo, los distintos evangelios. Nosotros tenemos 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Son sinópticos, ¿por qué razón? Porque ven un punto desde distintos ángulos, por eso se llaman sinópticos. Y un evangelio que es universal, que es el Evangelio según San Juan. Cada evangelio apunta a una cultura definida de esa época. El Evangelio según San Mateo apunta al pueblo judío. Por eso lo que vamos a ver nosotros en estos primeros capítulos, que cada suceso que va aconteciendo en la vida de Jesús está siendo apoyado por el Antiguo Testamento como el cumplimiento de la palabra de Dios. 3 aspectos son importantes en este evangelio, que son la visita de los magos, la huida a Egipto, que tiene su apoyo en la palabra de Dios miles de años antes que esto sucediera, y la vuelta de Jesús a Nazaret, que también está escrito en la palabra de Dios. Entonces, para el judío era necesario esto para confirmar y reconfirmar que ese niño realmente era el rey de los judíos, el salvador del mundo, el Mesías. Muy bien, vamos a ir a los primeros versículos entonces. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí están encerrados en estos primeros versículos los personajes principales. Por supuesto, el personaje principal no solamente de Mateo, sino de toda la palabra de Dios, es Jesús.
También allí está María y está José implícito. El rey Herodes, todavía no, el rey Herodes, que tiene su protagonismo en el capítulo 2, y los reyes, ¿no?, los magos que vinieron de Oriente, en donde prácticamente da vuelta todo el capítulo. En el versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Esto es muy importante. Nosotros vamos a ver que quienes vienen del Oriente, los Reyes Magos, no es necesariamente gente que hacía magia, ¿no? Los magos eran probablemente astrólogos, filósofos, personas de ciencia que estudiaban de alguna manera la alineación de los planetas, pero esto no tenía forma de conectarlos a ellos con este acontecimiento del nacimiento de Jesús. Pero sí nosotros sabemos que muchos judíos de la diáspora estaban repartidos por todos lados, inclusive en el Oriente. Entonces probablemente los magos, que algunos no desechan que también podían ser judíos de la diáspora, los magos tenían conocimiento de las profecías. Algo muy interesante es no solamente la confianza, sino también el anhelo de buscar aquella profecía que habían escuchado. Esto nos va a poner en contraste de una realidad, y la realidad es que el pueblo de Dios prácticamente estaba ajeno a este suceso histórico y, llamémoslo gentiles o llamémoslo judíos alejados, estaban despiertos a la realidad de que el Salvador del mundo venía al mundo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Herodes era un personaje siniestro. Era quien no reedificó, sino hermoseó el templo judío, y muchos historiadores señalan que Herodes dejó el templo de Jerusalén mejor y más atractivo que el templo que originalmente había hecho Salomón. Herodes no era judío, aunque había sido puesto por el gobierno romano como rey de los judíos. Él era idumeo, no era judío, era un impostor, pero el gobierno romano solía comprar los dirigentes para poder tener todo bajo control. La característica de este personaje siniestro era que era extremadamente cruel y sediento de poder, a un punto tal que mató 2 de sus hijos, mató a su esposa también, todo por miedo a que hicieran alguna suerte de quedarse con el trono de él, algún juego de poder. Entonces literalmente los mató. Muchos consideran que la familia de los Herodes era parecida a la familia de los Medici, que eran en el tiempo de los papas, ¿no es cierto? Llamémoslo una familia mafiosa religiosa, ¿no? De alguna manera muchos historiadores lo comparan con ello. Este personaje siniestro de alguna manera va a representar la obra del enemigo frente a Jesús, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Son nombres que tenemos que tener en cuenta. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Aquí vamos a ver que una persona, me olvidé de decir algo, en el versículo anterior no lo pongas, cuando dice que turbó a Jerusalén también, ¿qué quería decir? Que según el estado de ánimo de Herodes era como iba a estar el pueblo judío. Y acá Herodes iba a estar nervioso y el pueblo judío, cuando estaba nervioso Herodes, iba a tener problemas. Lo turbado que estaba él como persona lo iba a transmitir en inquietud al resto del pueblo. Dice, convocado todos los principales sacerdotes, o sea que él convocó a todos los sabios del pueblo judío para poder inquirir realmente sobre lo que iba a estar aconteciendo. Por supuesto que Herodes no tiene ni idea de que el rey de los judíos es el Mesías. Herodes considera que es alguien que va a pelear por el trono de él. Tampoco nos olvidemos que el judío consideraba que el Mesías que iba a estar viniendo a la manera de un monarca natural, de un monarca terrenal.
Entonces, por supuesto, él sabía que no le correspondía a ese lugar, que era un impostor y que su reinado corría peligro. Siempre cuando nuestra inseguridad, nosotros queremos levantar algo y queremos ocupar un lugar que no nos corresponde, lamentablemente nos hacemos esclavos de eso. Cuando somos seguros y estamos seguros de lo que somos y de lo que tenemos, no tenemos que trabajar para sostener una imagen. Pero cuando estamos inseguros, lamentablemente sí. Y ese miedo, esa inseguridad, traía dolor al resto del pueblo. Vamos al 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces acá tenemos la primera escritura, que estaría en Miqueas 5:2, confirmando esta profecía. Esto es lo fabuloso de la Biblia, que el suceso histórico que está aconteciendo ahora fue predicho miles de años anteriores, ¿no? O sea que toda la venida del Mesías ya fue profetizada, ya fue dicha. A veces cuando nosotros discuten, ¿no? Ateos discuten acerca de el Cristo, de Jesús, y nosotros les presentamos la palabra, que por eso es necesario anotar, estudiar y saber, aún así todo dicen no creo. ¿Por qué razón? Porque la persona ya decidió no creer. No se frustren cuando presentan argumentos a las personas y las personas de plano rechazan esos argumentos. Es porque la persona ya decidió no creer. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí tenemos la palabra. El lugar de nacimiento de Jesús es un lugar sencillo. Esto es lo maravilloso, no es un lugar destacado, no es un lugar prominente, es un lugar sencillo. ¿Puede salir algo de bueno de Belén? ¿Puede salir algo de bueno de aquel lugar tan pequeño? Es hermoso saber que Dios decidió hacer las cosas de esa manera. No para levantar lo espectacular, sino para que el hombre que busca encuentra. Hay reyes que de la otra punta del oriente llegan a un lugar chiquitito como es Belén. ¿Por qué razón? Porque lo buscan. Muchas personas tienen lo que necesitan de parte de Dios delante de sus ojos y es como si no estuvieran. ¿Por qué? Porque no buscan. No hay un corazón de inquirir, no hay un corazón de saber. Él está cerca de los que le buscan. Pero cuando uno busca y busca de verdad, uno encuentra. Y aunque esté lejos, uno llega a ese lugar. Dios conoce el corazón de aquellos que le buscan y le buscan de verdad. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. La famosa estrella, que es la estrella fugaz, ¿no? Que aparece, algunos dicen que era un cometa, que era una alineación también de planetas. Probablemente es un obrar sobrenatural de parte de Dios, como era la columna de fuego, como era, ¿no?, la guía que tenía el pueblo de Dios en el desierto. De la misma manera, esa guía trajo del oriente a los magos para poder encontrar el lugar en donde estaba Jesús. Es un obrar sobrenatural. También está predicha, eso lo había encontrado, yo no lo sabía, lo descubrí ahora, por eso le digo, tengan lapicito y cuaderno para anotar, en la profecía de Números 24:17. Estamos hablando de números, ¿no? En la época, miles y miles de años atrás. ¿La tenemos esa? Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es una visión profética, pero allí está la famosa estrella que guía a los magos a Belén, profetizada miles de años antes de que esto sucediera. Muy bien, volvemos de nuevo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Por supuesto que a Herodes no le interesaba tanto saber acerca del Mesías, como rey de los judíos. Lo que le interesaba era localizarlo a donde estaba para matarlo. Sí mató a sus hijos, sí mató a su esposa,
Decía un historiador romano que para Herodes era preferible ser el cerdo de Herodes y no ser el hijo. Ser el chancho de Herodes, que era un animal de Herodes, y no ser el hijo, porque si era el hijo lo mataba, ¿no? Así era este hombre. Muy bien. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Por supuesto, entendemos cuál era la estrategia. Vayan, averigüenme en todo, en Belén, después vengan y díganme. Entonces, por supuesto, iba a mandar todo su ejército para encontrarlo y para matarlo. Si había algo que Herodes no iba a hacer, era adorar al Mesías. Pero él estaba tejiendo toda esa estrategia y es bueno entender que todo esto está ocurriendo mientras el Hijo de Dios entra en el mundo, mientras el Hijo de Dios nace. Todo lo que ocurre alrededor de él son estos sucesos de los que estamos hablando. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño. Es importante entender el niño. Cuando dice el niño, no está hablando de un bebé recién nacido, como es lo que nosotros vemos en las propagandas. El niño tiene entre 8 meses y 16 meses aproximadamente. Esa es la edad que se estipula. Cuando la estrella llega, no es también cuando llegan los pastores y cuando llegan los reyes, que llegan todos juntos. Eso es lo que nosotros vemos en la tele, pero no es así. El primer encuentro lo tienen los pastores y luego llegan los reyes mucho después que los pastores. No le quiero deshacer el ensueño de lo que usted conoce, pero esta es la realidad. Entonces, cuando vea, muy bien. Y al ver la estrella se regocijaron con un gran gozo. Nada que explicar ahí. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto es importante, ¿no? Porque los reyes que vienen a adorar no entienden muy bien el asunto. Se supone que un rey es el retoño de la realeza de un rey mayor, es un príncipe, ¿no? De un rey mayor y de una reina madre. Aquí estamos hablando de dos personas humildes, un niño, no hay una jerarquía nobiliaria, pobres, judíos, que aún en ese entonces siempre el judío de alguna manera fue menospreciado. Entonces ellos logran entender que ese es el rey, logran entender que va más allá de lo que sus ojos ven, más allá de lo que normalmente se estipula. Ellos tienen que hacer uso de la fe. Podemos decir que el capítulo 2 es un capítulo de fe. ¿Por qué razón? Porque vamos a darnos cuenta que todo el mundo acá tiene que creer lo que está pasando. ¿Se entiende? No lo pasamos todavía, ¿eh? Después dice, vieron al niño, dijimos el niño no es un bebé, es un niño desarrollado, vieron con su madre María, José no estaba presente, no se sabe por qué, pero no estaba presente, y postrándose lo adoraron, no adoraron a María, adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Los más significativos son el oro, el incienso y la mirra. Los tres tienen un significado. El oro tiene que ver con la nobleza, el incienso tiene que ver con la divinidad de Cristo y la mirra profetiza el sufrimiento de Cristo. Ahora, es muy interesante la profecía de Isaías, creo que es, 66, ¿no? Dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba y traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Esta profecía, como decimos, miles de años de anterioridad, tiene una pequeña diferencia con el suceso que ocurre. ¿Qué es lo que le falta a los regalos? Le falta la mirra. Hay un porqué. Porque esta es una profecía
de la venida o segunda venida de Jesucristo. Al ser una profecía de la segunda venida de Jesucristo, no está presente la mirra, porque la mirra, ¿qué es lo que emblema? El sufrimiento y la muerte. Entonces, la palabra de Dios, cuando nos habla de Jesucristo, nos habla del siervo sufriente, que es el Cristo encarnado, que caminó en esta tierra, se identificó con el hombre y murió por el pecado del hombre, y nos habla luego, en la segunda venida de Jesucristo, del Mesías reinante o el Rey glorioso, el cual tenemos en Apocalipsis. Por eso vamos a ver que el apóstol Juan en Apocalipsis no reconoce a su maestro y amigo Jesús, reconoce al Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, la segunda venida está profetizada, o sea, la venida de Cristo está profetizada aquí en Isaías, y por supuesto la mirra no está presente porque cuando viene como Rey de reyes y Señor de señores, ya no sufre y no muere. ¿Amén? Muy bien, seguimos con... Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, ¿sí? Ya está eso, 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Como dije anteriormente, es un capítulo que tiene implicada la fe. Volvemos a decir, no sabemos si realmente los reyes tenían algún tipo de ascendencia judía, tenían conocimiento, pero para responder debían de creer para seguir una estrella, debían de creer para adorar a un niño y debían de creer en sueños la revelación de que ellos no debían de volver nuevamente a Herodes. Es un capítulo de fe. La vida cristiana es una vida de fe. Los grandes fracasos que tenemos nosotros como cristianos es querer de alguna manera sustituir la fe por lo visible, por lo sensual, prescindir de la fe. Pero la palabra me dice que el justo vive por fe. Es imposible ponernos en contacto con lo eterno, con lo sobrenatural de Dios, si no es creyendo. Cada vez que predicamos la palabra, cada vez que el cuerpo de Cristo se edifica, cada vez que te toca vivir una experiencia con Dios, digo una experiencia, momentos de dificultad, momentos en que tenemos que ver la mano de Dios obrar, momentos que nos desesperamos porque no nos podemos agarrar de nada, doblamos nuestras rodillas, Dios responde. Es un regalo de Dios, es una gracia de Dios para que la fe genuina se desarrolle en nuestra vida. El enemigo va a atacar tu fe, ¿por qué razón? Porque por medio de la fe vencemos al mundo, vencemos todo lo que el reino del enemigo, todo lo que el enemigo quiere hacerte creer. En el huerto del Edén no obligó el enemigo a Eva a caer, sino que le sugirió. Tampoco el enemigo te obliga a vos a caer, te sugiere. Y en esa sugestión que el enemigo ejerce sobre la vida, nuestra voluntad marcada por la caída débil afloja. Pero él no lo hace, lo terminamos haciendo nosotros. Él lo sugiere, él pega golpes bajos, pero nosotros terminamos cediendo por medio de la incredulidad. Mientras que por medio de la fe somos más que vencedores y vencemos sobre todo ataque del enemigo. Entonces vemos aquí que ellos también tuvieron que hacer uso de la fe. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, acá algo importante, dice, un ángel del Señor. Si nosotros recordamos la historia del patriarca Jacob, ¿quién aparece? No aparece un ángel del Señor, aparece el ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor? Cristo. Por eso acá no puede aparecer el ángel del Señor, tiene que aparecer un ángel, porque el ángel del Señor está allí, está junto con su madre, es Cristo. Apareció en sueños a José y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Es extraordinario ver la manera sobrenatural en la que Dios los dirige a ellos, no solamente a los reyes, dirige a María, dirige a José también.
Egipto era el lugar apropiado porque era un lugar medianamente ordenado, no estaba tan alejado, tenía la influencia de Roma, pero era un lugar donde Herodes no tenía jurisdicción, entonces nadie lo podía tocar. Ahora, es importante también de que él no podía estar todo el tiempo allí en Egipto, ¿por qué? Porque él tenía que cumplir la ley. Y la ley decía que él tenía que estar en Jerusalén, en su pueblo. Podía estar un tiempo escondido, pero tenía que volver nuevamente a su pueblo para cumplir todo lo que estaba escrito. O sea, que era una situación temporal su estadía allí en Egipto. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Lo interesante de esto es la manera en la que reacciona José. José no demoró, che, vos sabés que soñé, no. Lo sueño, actúo inmediatamente, no voy a dar lugar, ¿no es cierto?, a esperar. Hay veces que Dios dirige nuestras vidas a hacer determinadas cosas, que tienen que ver muchas veces con renuncias, tienen que ver con pedir perdón a otras personas, o muchas cosas, ¿no?, que el Espíritu Santo puede estar guiándonos. Y muchas veces nuestras postergaciones, sí, ya lo voy a hacer, es un sinónimo escondido de no lo quiero hacer. Y muchas veces esas postergaciones son eternas. Sí, ya lo voy a hacer, sí, ya lo voy a hacer, pero no lo hago. A veces perdemos muchas cosas por las postergaciones. En el caso de José, recibió la dirección de Dios y actuó inmediatamente. No tenemos que actuar fuera de tiempo, fuera de lugar, pero siempre tenemos que estar preparados para la voluntad y el tiempo de Dios en nuestra vida. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es hermoso esto, no hay un cabo suelto. Tuvieron que escaparse. No, está todo escrito. Van a donde tienen que ir. No es que tampoco dicen, la palabra dice que tenemos que ir a Egipto. No, aparece un ángel a la noche en sueño, le revela, le dice anda a Egipto, y cuando van a Egipto, sin darse cuenta, están cumpliendo la palabra. Están cumpliendo la profecía. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, continuamente, en cada paso de nuestra vida, en cada prueba de nuestra vida, estamos cumpliendo el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Estaba escrito antiguamente que de Egipto el Señor lo iba a llamar. Y por supuesto que para que lo llame de Egipto, primero tiene que ir a Egipto, ¿no? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Probablemente esta situación haría que la persona incrédula diga, pero ¿por qué Dios permitió todo esto? O sea, Dios no interfiere en las decisiones de los hombres. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Está escrito antiguamente, o sea, hay una palabra con respecto a esto, no sé si a ver si la tenés ahí, Isa. Está en Oseas 11.1, igualmente está en los versículos más adelante, está en Oseas 11.1. Y esta palabra es mencionada con respecto al sufrimiento del pueblo de Dios en el cautiverio, ¿no es cierto?, que tiene su réplica ahora en el nacimiento de Jesús, y nosotros aquí vamos a estar viendo que ni más ni menos el enemigo va a atacar todo aquello que es nacido de Dios. En Apocalipsis lo vamos a ver también, y por supuesto Herodes no tiene la menor idea de que está siendo manejado de alguna manera por el enemigo, pero esto también nos muestra una realidad. O servimos a Dios o servimos al enemigo, en mayor o menor instancia. O servimos a Cristo o servimos al enemigo. Cuando nos servimos a nosotros mismos, estamos sirviendo al enemigo y atacamos de alguna manera todo aquello que amenaza nuestra posición, como pasaba con este hombre. Muy bien, ¿qué pasó? ¿Lo tenemos? Ahí está. Perfecto. Vamos al 18.
Voz, ahí tenemos la profecía, fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Nuevamente, esta profecía es en el tiempo del cautiverio babilónico y luego tiene su réplica ahora en el Nuevo Testamento. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Jesús tiene que estar allí, no puede estar en Egipto. Entonces la revelación lo trae nuevamente a su lugar. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, Arquelao era el hijo que quedó vivo, no era tan inteligente como su padre, pero era exactamente igual de cruel que su padre. Tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Esto me encanta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la prudencia de José ve una realidad. Sin embargo, siempre está lo sobrenatural obrando y dirigiendo la vida. No es José el que dice, me estás diciendo de ir para allá, veo el peligro, no te voy a hacer caso, sino que él ve el peligro, sin embargo, él es sensible para escuchar a Dios, para escuchar la revelación, en este caso en sueños, y obedecer. Siempre tenemos que tener mucha precaución con nuestra propia prudencia. Nuestra propia prudencia, si no está de la mano de Dios, no es ni más ni menos que incredulidad. Entonces, nuestra propia prudencia puede entrar muchas veces en conflicto con la dirección de Dios para nuestra vida. Si tuviera que ser por prudencia, todavía no hubiéramos viajado a África, ¿no? Pero bueno, nuestra prudencia está en la dirección de Dios para con nosotros. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Esto me llamó mucho la atención porque Nazaret era un lugar muy, pero muy humilde, era un lugar que no tenía grandes atractivos, y cuando se hablaba de Nazaret, se hablaba de un lugar bajo. Qué interesante, ¿no? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores es llamado Nazareno. ¿Cuántas veces uno reniega, no? Yo me acuerdo cuando viajaba con mis padres a Santiago del Estero, que le decíamos, ¿vos sos santiagueño? No, yo soy de la banda, decían, ¿no? Santiago del Estero. Pero para ellos, Santiago del Estero, oh, una ofensa, ¿no? Y yo pensaba, cómo somos nosotros a veces, ¿no? Para identificarnos con algo, y pensaba en Jesús. Es llamado el Nazareno. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando Jesús aparece en visión a Pablo, Jesús dice, soy yo, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aún él resucitado y glorificado, se sigue identificando de esa manera. Y esto no hace ni más ni menos que mostrarnos el carácter de nuestro Salvador. Y eso es lo que yo, de alguna manera, rescato de este estudio, del capítulo 2. Rescato varios caracteres. Rescato el carácter de Cristo, primeramente. Esto nos muestra cómo es el carácter de Él y cómo es la obra de Él. En ningún momento Dios se valió de ventajas naturales para hacer su obra. No vemos que Cristo viene a un lugar cuidado y privilegiado, viene a un lugar sencillo, humilde y continuamente está siendo expuesto. Vemos que dependía de la fe de José aceptar la situación, de la fe de María aceptar la situación, no hubo ventaja. Todo fue por medio de la fe. Ellos tuvieron que aceptarlo y ellos tuvieron que seguir caminando a través de la fe. No hubo protección de hombres, hubo protección del cielo, porque decidieron creer. Esto nos desafía a nosotros
Cuando nos agarramos de un montón de muletas para protegernos a nosotros mismos en un montón de cosas por incredulidad, y no entendemos que por medio de la fe tenemos una protección superior a aquellas cosas a las cuales nosotros nos aferramos por incredulidad. El ejemplo está dado no a través de una persona, está dado a través de Él. Cuando Dios quiere hacer lo más grande en este mundo, que es entrar en este mundo a lo temporal por medio de un cuerpo, por medio de un hombre, encarnarse en Cristo, no usa absolutamente de ningún tipo de ventaja. De los únicos recursos que se valieron fueron de los recursos del cielo. Y echaron mano a esos recursos por medio de la fe. No hubo favoritismo, todo lo contrario. No hubo ventajas, todo lo contrario. No hubo lugar para que él naciera, tuvo que ser en un pesebre. No hubo soldados que los cuidaran de los enemigos, tuvieron que ser avisados de noche y tuvieron que creer esa revelación para salir. Eso fue lo que hizo Dios cuando se hizo hombre en Cristo. De esa manera obró en este mundo. De esa manera Él se manejó. Hoy por hoy hay predicaciones, consejos que apuntan a todo lo contrario, a echar mano a aquellas seguridades externas, a valerse de las cosas y no a depender enteramente de Dios. No existe persona más segura que aquella que depende absolutamente de Dios. ¿Quiere decir que no va a haber momentos difíciles? Van a haber. Dijimos la vez pasada, imagínate José, tiene que creer y encima de creer lo que tiene que creer que cuando lo atacan va a ser protegido. Tiene que creer y creer y creer y creer. Y nosotros también. No tenemos que creer un poquito cuando tenemos un problema y después agarrar la soga a nosotros y manejar nosotros. Tenemos que creer, creer y creer. Y a través de esa fe vamos a vivir como justos en esta tierra y vamos a experimentar aquello de parte de Dios que es lo que a menudo nos falta. Esa llenura que no viene por Cristo a nuestras vidas la buscamos en otros lados, las buscamos en otras cosas que nos aseguren lo que nos tiene que dar Él por medio de la fe. Pero qué bueno el desafío que tenemos. Él lo vivió primero. Él lo hizo primero, para que nosotros podamos tener un ejemplo. Ahora bien, esa fe, por supuesto, es la que vence este mundo. Cuando alguien confía, no solamente en la obra de Cristo, en la dirección del Espíritu Santo, y cuando el mundo larga toda su jauría sobre la vida de un hijo de Dios, y ese hijo de Dios se para en la roca y dice que venga lo que venga, yo sé en quién he creído. A partir de ese momento, esa persona es victoriosa. No importa lo que tenga o lo que no tenga, basta que tenga esa confianza en Cristo para ser más que vencedor en todo. Como dije anteriormente, las cosas nos vienen a partir de la fe, no antes. Si vienen antes no es fe. Y a veces nosotros queremos que las cosas vengan antes para poder creer. Si se dan de esa manera no es fe. Pero si no hay nada y creo en el dador de todas las cosas, por supuesto que soy más que vencedor. Entonces, no es extraño que el enemigo vaya a atacar esa fe. ¿Y cómo aparece el enemigo en este capítulo? Herodes, por supuesto. Pero ¿cómo aparece Herodes? Aparece como un suplantador, como un estafador, como un rey de los judíos que no es judío. ¿Qué está haciendo en ese lugar? Hermosea el templo para quedar bien con los judíos. Entonces tenemos una religión falsa en ese lugar, una religión contaminada. Un templo al cual Jesús, cuando crezca, lo va a tener que limpiar, purificar, porque no era ni más ni menos que una casa de ladrones, era un mercado. Un rey que ni siquiera es judío, que no busca el bien del pueblo, sino que va en contra de los propósitos de Dios, al punto tal que el rey de los judíos, remodelador del templo, quiere matar al Hijo de Dios. El enemigo quiere matar todo aquello que es nacido de Dios porque vence al mundo. Y esto que lo vemos como un suceso histórico apunta a tu vida como algo espiritual. Cada vez que nace algo de Dios, puro, fresco, de una fe verdadera, va a venir el enemigo y va a tirar ríos sobre eso para que eso se apague.
Y vos a veces, el Señor toca fibras de tu corazón y se despierta esa fe. Y viene el enemigo con argumentos, viene el enemigo con una lógica racional, viene el enemigo presuponiendo en un futuro desastre para que todo eso se apague, para que esa semilla sea arrancada. Suelta espinos para que la ahoguen. Pedregales para que no tenga raíz. Persecución y aflicción para que no prenda. Si hay algo que el enemigo no quiere es que la confianza y la fe que vence al mundo esté presente en tu vida. Y lamentablemente es una característica de los últimos tiempos. No me canso en decir, y soy repetitivo con esto, iglesia, porque el enemigo te va a atacar en la confianza. La característica de los últimos tiempos es la apostasía, es el abandono de la fe, es el suplir una cosa por la otra, es dejar al Hijo de Dios del pesebre y convertirte al sistema de Herodes. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer en este tiempo. Y la fe genuina, la fe verdadera se va perdiendo. La maldad de muchos hace que la fe de otros se apague. Si vos mirás en ese momento, ¿quiénes son los que vienen a buscar al Mesías? No su pueblo. Paganos, judíos alejados, vienen del otro lado de Oriente, sabiendo que el Hijo de Dios era el momento y el tiempo en el que tenía que nacer. Ellos lo vienen a buscar, pero el resto del pueblo estaba todo dormido. Herodes, en su egoísmo, los tiene que llamar a ellos, a hacer cuenta ahí. Cuando, mira, me parece que todo esto está por pasar ahora, pero ninguno vigilaba. Tenían una religión de intelecto, conocían la profecía, pero no vivían lo que conocían, porque no lo creían. Pero gente de afuera que no sabía y no conocía nada vino a buscarlo. Fui hallado por los que no me buscaban. Y hoy por hoy pasa. Estamos cargados a veces del conocimiento de Dios, pero lejos del tiempo presente y de lo que en el presente estamos viviendo. Dios está queriendo tratar en la vida de cada uno a través de un propósito definido, a través de pruebas y a través de un montón de cosas que van a generar la fe verdadera. Y nosotros nos empeñamos por aferrarnos de la incredulidad verdadera, que nos asegure las cosas. De esa manera perdemos la perspectiva. Cuando Cristo se revela a la vida de cada uno de nosotros por medio de una búsqueda comprometida, empezamos a ver el sentido de las cosas. No vemos una barca que va a naufragar, vemos un Señor que navega con nosotros, que nos va a llevar a una dimensión más importante de confianza. No vemos el cansancio, vemos que caminamos con Él y mientras caminamos con Él crecemos. Cambia completamente nuestra perspectiva. El enemigo va a atacar la fe, va a atacar la confianza. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿va a hallar fe en esta tierra? Seamos vigilantes de esta confianza en Cristo, más preciosa que el oro, dice la palabra de Dios, que tiene que ser probada para ser refinada. Pero si nos falta la confianza sencilla en Cristo, nos quedamos sin nada, iglesia. Nos quedamos con el templo hermoseado de Herodes y nos quedamos con una religión hueca. Pero cuando cada situación la podemos tomar como un medio para venir a los pies de Él, confiar en Él, entender que lo que te está pasando a vos no es ni la mitad de lo que pasó cuando Él vino a este mundo, tu fe va a crecer y se va a desarrollar y se va a hacer un carácter de fe en tu vida. Y te vas a dar cuenta que aún tus peticiones y tus expectativas van a cambiar. No vas a esperar tanto el fruto de lo que te saca del problema, sino la revelación de Él que te va a dar la orientación correcta en el problema. El Señor no liberó a Daniel del foso de los leones, pero lo liberó de los leones. No liberó a Sadrac, Mesac y Abednego del horno de fuego, pero lo liberó del fuego. No te va a liberar a vos de las situaciones, pero te va a sacar victorioso en medio de ellas. Pero que tu fe no falte. Cuidá tu confianza en Cristo. Cuidá tu fe sencilla. Cuidá tu corazón. Porque el enemigo, de la misma manera que Herodes, quiere matar todo aquello que es nacido de Dios. Y es la fe que vence al mundo, aquello que ha nacido de Dios en tu vida. Amén. Nos ponemos de pie.